Vamos a cerrar el mercado de capitales el día de hoy, un día de mercado con ley bases aprobada, pero claro, el mercado no va a festejar el mismo día porque el mercado es así. Buenos Aires Valores, BAPSA, de la mano de Lucas Caratini. Hola, Luqui. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Muy bueno, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Y sí, bueno, también con la conferencia de prensa ahora en un rato de Caputo y Bausili en el Ministerio de Economía, ¿no? Qué dato importante, ¿qué se va a tratar ahí? ¿Se va a anunciar de boca del ministro Caputo este nuevo ministerio de modernización o te estoy pidiendo demasiado? Mira, hay una realidad que es solamente hay trascendidos, ni siquiera te diría rumores fuertes sobre los anuncios, es la realidad, sí que van a ser obviamente anuncios económicos. Sí te sumaría que obviamente me gustaría ver si no hay algún anuncio respecto de el marco cambiario. Yo descreo que haya una devaluación en este caso, pero sí algún anuncio respecto del marco cambiario. Podría ser reafirmar lo que anunció o lo que dijo Milei respecto al impuesto país, dado que no está solamente Caputo, sino que está Bausili, que es obviamente la cabeza del Banco Central, ¿no? Que es un dato no menor también. ¿Podría hablar o es demasiada pompa para hablar de una suba de tasa? Te diría que no, porque principalmente, o mejor dicho, que puedan dar algún tipo de idea al respecto de lo que es la curva del tesoro, en este caso, en las sucesivas licitaciones, podría ser, no voy a decir que no, sí que vayamos a ver una suba de la tasa de política monetaria del Banco Central, te diría que no. Primero que nada porque atentaría contra, bueno, obviamente la migración de lo que queda de pases a deuda del tesoro en un primer punto, y además porque, bueno, empezaría o mejor dicho, retrotraería lo que está tratando de hacer el gobierno, de que la curva de referencia, o las tasas de referencia, pasen a ser precisamente las tasas del Tesoro y no las tasas del Banco Central en este caso, con lo cual no creo que haya un anuncio de suba de tasas, tampoco creo que haya un anuncio de baja de tasas al respecto, ¿no? ¿Y qué hay acerca de la muerte de los puts? A veces las cosas no pasan por casualidad. Hoy hablábamos en la pantalla de Canal E con Martín Redrado y le preguntábamos acerca de los puts. Bueno, acerca de los puts sí, porque te sumaría que de todo el combo que habló en su momento, bueno, en reiteradas oportunidades, tanto el presidente Milei como Caputo, dijo ya varias veces que una de las últimas trabas que hay, si se quiere, fuertes para, no vamos a decir salir del cepo, porque yo sigo siendo un fiel creyente de que no vamos a ver un desarme de todas las restricciones de un día para otro, sí, si querés una aceleración de eliminación de restricciones, son precisamente esos puts. Aproximadamente tenés 16 billones de pesos a hoy de puts emitidos, con lo cual obviamente es un número considerable. Los pases, que son los pases, si pensamos en los pases con bancos privados en este caso, siguen estando en torno a los 5 billones de pesos, con lo cual no que hayan dejado de ser un problema, pero claramente está siendo bastante acotado el tema de los pases ahora. Podría ser, dado que obviamente también lo anunció el presidente en su momento, que había charlas al respecto de forma voluntaria con los bancos, tratar de encontrar algún tipo de salida para los puts, que no nos olvidemos, en definitiva son seguros cambiarios, son seguros no cambiarios, seguros de venta de los títulos públicos que tienen esos Claro. bancos, que tienen la particularidad que los pueden ejercer en cualquier momento, con lo cual es una emisión potencial que tiene el Banco Central de un día para otro, con lo cual claramente es un problema para terminar de desarmar el cepo, no porque necesariamente tiene que haber algún tipo de problema con la deuda de un día para otro, pero sí, si vos no tenés esas restricciones cambiarias, es mucho flujo de pesos a las entidades bancarias, potencialmente de un día para otro, ¿no? Con lo cual sí, podría haber algún tipo de dato al respecto de cómo está esa negociación con los bancos, por ejemplo. Vamos a estar escuchando, te voy a dejar una línea de tiempo para que la podamos debatir, pero vamos a meternos en el mercado también. Yo tengo como que la posibilidad de que hoy arregle los puts, que la semana que viene solucionen situaciones de regulación simplemente de Comisión Nacional de Valores, que el día 9 tengamos el pacto del 9 de julio, que el día 10 tengamos la devaluación y la salida del cepo. ¿Es muy prematuro solucionando todos estos puntos? A ver, que solucionado los primeros puntos que dijiste, empecemos a ver medidas al respecto de un desarme del cepo, sí, en ese punto no tengo ningún tipo de dudas,
Yo siempre la duda más fuerte que tengo es, al momento de desarmar el cepo, si vamos a ver, ¿cómo decirlo?, la política económica estilo más lo que plantea Cavallo, que es primero un desarme de lo que es el sector financiero, que sería en definitiva los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación, que no nos olvidemos, siguen teniendo muchísimas restricciones operativas, y después un desarme de lo que es el mercado de bienes y servicios, que sería el MULC en definitiva, o si vamos a ver medidas al respecto en ambos mercados al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que la disyuntiva más grande respecto al cepo va a estar por ahí, y obviamente, Santi, también no nos olvidemos algo sumamente relevante, que además el fondo también te está pidiendo que termine de desarmar, que es el dólar blend, más allá del impuesto país, porque vos en el sector externo tenés, por un lado, el impuesto país para todo el tema de importación, que eso, bueno, ya lo anunció nuevamente Milei el otro día, retrotrae la suba que metió este gobierno en diciembre al 7,5% del 17,5% actual, aparentemente a partir de agosto. Hay que ver qué termina pasando con el dólar blend, que eso obviamente sigue Claro. vigente el 80-20. Te comprometiste aparentemente con el fondo por los informes técnicos a que eso se va a ir. Hay que ver cómo lo haces, porque en definitiva si vos hoy sacás ese 80-20 y no tenés ningún otro tipo de cambio o ningún otro tipo de mejora, si se quiere, al respecto de, por ejemplo, retenciones, por decirte algo, obviamente estás penalizando de alguna manera a los exportadores, con lo cual te diría, podés llegar a tener problemas con lo que es la liquidación del sector, ¿no? Por eso es un buen momento la devaluación un día posterior a un feriado y entendiendo que el pass-through en la Argentina, en un momento de recesión y con un 50% además de adhesión al gobierno de Javier Milei, si yo te tuviera que dar las condiciones óptimas para que vos realices esta situación, te diría que a mí esta línea de tiempo me parece que puede funcionar, sobre todo porque si vos no demostrás que después de la ley bases sacaste el cepo, el RIGI o el RIGI no tiene efecto. Sin dudas, y yo te sumo una cosa más, Santi, sería una de las primeras veces que se encare un aflojamiento del cepo, un reacomodamiento, si querés, del el mercado cambiario en este caso, teniendo la condición previa de tener superávit fiscal. Obviamente, como siempre, está bien discutir, pasar lo que se dice en la jerga de la motosierra al bisturí, si se quiere, porque vos tenés que ver cómo mantenés hoy ese superávit fiscal, porque bueno, obviamente si por ejemplo vas a reducir el impuesto país, eso tiene que ser reemplazado. Obviamente, con la nueva sanción del paquete fiscal vas a tener por un lado bienes personales, por otro lado el ingreso extra que puedes llegar a tener por el tema del blanqueo y sobre todo la restitución de ganancias, Claro. ¿no? Con lo cual, te diría, lo particular en este caso, al tener un reacomodamiento de las condiciones cambiarias y demás, es que en este caso puntual vos tenés superávit fiscal, con lo cual, como bien decís vos, podría haber un pass-through a precios, sí, sin ningún tipo de dudas, porque es más, cuando vos ves los diferentes indicadores de inflación, sobre todo de inflación mayorista, que tiene la disgregación entre bienes importados y no, la inflación en bienes importados era cero, porque vos no tenías prácticamente movimiento del tipo de cambio. Vos al tener superávit fiscal, como bien decís vos, debería estar bastante acotado el pass-through a precios de una eventual devaluación, que yo te digo, me permito dudar que haya un corrimiento de la política de crowning peg, no que no vayamos a tener algún tipo de anuncio cambiario, pero no creo que sea correrse necesariamente del crowning peg del 2% que siguen manteniendo el día de hoy el Banco Central. Para cerrar la economía y meternos en el mercado, el problema de la devaluación es que terminaría dejándote tarifas otra vez atrasadas, porque en dólares cada vez valdrían menos. Y eso podría llegar a ser un problema de cara a que todavía te queda mucho por recortar de tarifa. Vamos al mercado, Luqui. Mercado que la verdad todo el mundo esperó una explosión por la ley base, sin embargo, el mercado ya me parece que había descontado el poroteo de los 148 a 107 y esto es lo que se manifestó en 2, 3 días antes de la definición de la ley bases. ¿Coincidís? Bueno, a ver, no tengo los números de cierre, pero como bien decís vos, hoy en lo que es los ADRs en el exterior tuvimos un mercado, cuando digo rojo, dado la volatilidad que tienen los activos argentinos, no es números para preocuparnos obviamente, pero efectivamente terminamos en rojo la jornada. Como bien decís vos, en el día de ayer tuvimos un día positivo, con lo cual si querés está medianamente compensado.
Y sí, esto lo hemos hablado con vos también en otras oportunidades. Yo creo que el mercado tenía descontado que, obviamente, hay que ver con los detalles finales, como pasó ahora, de cómo iba a terminar siendo la ley, pero que la ley eventualmente iba a salir porque la voluntad política estaba. Claro, Obviamente terminamos teniendo cambios, terminamos teniendo, que eso también lo dijo bien el jefe de gabinete Franco, que yo comparto la idea, tenemos la mejor ley posible o la mejor ley lograble, con lo cual eso es sano, si se quiere también haber incorporado cambios que pidió la oposición dialoguista en este caso, pero yo diría que eso estaba descontado. Yo desde el punto de vista del mercado, y esto ya no es tanto opinión personal, sino si querés es hablar con bueno, los principales clientes institucionales, fondos, bancos y demás, lo que se necesita ahora ya es certidumbre a futuro. ¿Qué, claro. ¿Qué quiere decir esto? Certidumbre en cuál va a ser la hoja de ruta, dado que vos ya las herramientas principales, si querés, las tenés, que son estas dos grandes leyes que obviamente no son menores porque implican varios cambios en la vida de todos nosotros de todos los días, de qué es lo que va a pasar, sobre todo con el punto de vista en el marco cambiario y en el marco económico, con el Fondo Monetario, por ejemplo, también, que se está negociando un nuevo acuerdo, pero no hay mucho al detalle al respecto también, con lo cual yo te diría que el mercado ya está más hacia la expectativa de cómo va a ser lo que se viene, dado que ya Claro. tenés las leyes, que, bueno, obviamente tener un frenesí de suba por tener las leyes en sí. Hoy te diría más, tuvimos un sell de news, como se conoce también en la jerga, pero sí, estaba medio descontado por el mercado que las leyes eventualmente con cambios iban a terminar saliendo, que bueno, es lo que efectivamente estamos viendo hoy, ¿no? Luqui, repasamos Merval 1,5 abajo, Merval en dólares 1,8% abajo, un riesgo país en 1.468, no afloja los bonos que no logran recomponerse y vamos a dejar los datos del MEP y del contado con liquidación por si existiese en esta conferencia algún tipo de cambio. El MEP 1.347,96 y el contado con liquidación 1.350 para redondear. Esos son los números, Luqui, que tendremos que contrarrestar el día lunes. Hoy en la apertura del dólar informal había bajado considerablemente, pero luego, claro, recuperó parte de lo que venía perdiendo. Bueno, a la tarde, de hecho, te diría que sobre el cierre de las diferentes ruedas, sobre todo lo que es el mercado de dólar futuro, que es Mat Barrof, que cierra a 3:30 de la tarde, no está calzado con el cierre de Bima, por ejemplo, que cierra a 4:30 al contado y a las 5 de la tarde el plazo T+1. Se vio bastante tomador en ese punto, o sea, terminó bastante positivo lo que es el dólar futuro. Y sí vemos a los clientes con mucha demanda de cobertura de lo que es dólar oficial, instrumentos Sí, dólar link principalmente, que te diría hasta hace poco tiempo no se veía tanta, no demanda por una cuestión de que se vea algún tipo de crisis al respecto, como sí había en otros momentos, pero sí es cierto que con este nivel de brecha, que volvimos a estar con una brecha en torno al 50%, ya hay más de uno que cree que el reacomodamiento de esa brecha puede venir más por una suba de alguna manera del dólar oficial que por una baja de los dólares financieros en este caso. Eso sí es algo que se vio bien marcado al cierre de esta rueda. Sí no se vio una demanda fuerte por lo que es dólar MEP o dólar contado con liquidación. Te diría que eso fue bastante marginal a lo largo de la rueda. Sí hubo mucha demanda de cobertura, en este caso de lo que es el dólar oficial. vamos a estar atentos, Luqui, a la conferencia de prensa. Me parece que ahí vamos a tener alguna pauta de qué va a pasar en la primera semana de julio y preparen todos los memes porque julio parece que viene con todo. Gracias, Luqui. No, por favor, Santi, un gusto, un buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Lucas Caratini, economista, operador de Buenos Aires Valores, de BAPSA, cerrando la semana del mercado con ley bases aprobadas. Nosotros hasta acá llegamos, se quedan con más canales.